Ya sabéis que hoy se presentaban los nuevos iPhone 12, en este caso se han, pues acertado todas esas predicciones que había sobre estos iPhone. Tenemos 4 modelos, chicos, de 5,4, un iPhone 12 mini, un iPhone 12, un iPhone 12 Pro y un iPhone 12 Pro Max. Hasta aquí, pues más o menos ya sabíamos, eso sí, lo que no sabíamos es en detalle cómo iban a ser estos nuevos iPhone, y la verdad que no sale mucho de lo que se predecía. La verdad que estoy contento porque voy a comprar estos nuevos iPhone y os voy a traer al canal todo el contenido nuevo, pero también por otro lado estoy un poquito decepcionado porque han sido pocas novedades las que hemos visto en esta Keynote. Aún así, vamos a empezar con que finalmente tenemos un nuevo HomePod, el HomePod Mini, que como estáis viendo es una especie de esfera cortada por arriba y que va a tener una función muy similar al HomePod anterior. En este caso va a costar prácticamente $99 o directamente 120 euros aproximadamente, y os tengo que decir que es muy pequeñito y es un poquito un HomePod asequible. Si nos vamos ya directamente a los iPhone 11, tenemos que en cuanto a diseño es cierto que tenemos los mismos materiales prácticamente que el año pasado en los iPhone 11, pero distintos colores, ¿vale? El iPhone 12 viene en más colores, en 5 concretamente, y además que llaman un poquito más la atención que los del iPhone 12 Pro, que son colores más neutros. A mí me encanta el color azul en ambos dispositivos, pero yo ya sabéis que voy a comprar el 12 Pro, y si no os lo digo ahora, pero en general me encantan los colores. Además, me gusta que Apple haya añadido a los 12 Pro que empiece el almacenamiento por 128 GB, luego 256 y 512. Eso sí, tengo malas noticias porque el iPhone 12 normal y el 12 mini vienen desde 64 GB de almacenamiento. Es un poquito decepcionante, pero bueno, no pasa nada, chicos, porque seguimos con este diseño tan característico de los iPad Pro, que por fin llega a los iPhone 12. No tenemos reducción de marcos, no tenemos prácticamente reducción del notch, pero sí tenemos algo que me ha llamado mucho la atención, que se llama MagSafe, que son unos imanes insertados en la parte trasera de nuestros iPhone que van a admitir nuevos accesorios, como por ejemplo una billetera, también el cargador inalámbrico que va a pegarse en la parte trasera, y así para que no se mueva cuando se está cargando. Me parece una muy buena opción. La verdad que los precios son bastante asequibles, no son cargadores de 100 euros ni $100, pero bueno, son la mitad. Probablemente terceros vayan a implementar estos accesorios en los nuevos iPhone. Algo muy característico y que me ha llamado la atención es que a pesar de que tanto son igual de anchos, de altos y de finos los iPhone 12 y 12 Pro, tenemos que el iPhone 12 Pro pesa muchos más gramos que el iPhone 12. Esto no sé a qué es debido, pero realmente me llamó la atención esta diferencia que existe en cuanto a diseño. En la parte trasera tenemos 2 cámaras y 3 cámaras que prácticamente su diseño no cambia. Lo que sí cambia es el sensor LiDAR del 12 Pro, que como estamos viendo nos va a ayudar en cuanto a fotografía, que hablaremos un poquito más adelante. En cuanto a diseño, la verdad que me parecen estos iPhone preciosos. Vamos a la pantalla. Por fin el iPhone 12 tiene una pantalla OLED Super Retina XDR, y la única diferencia con la versión Pro es que tiene más brillo. La versión Pro estamos hablando de 800 nits frente a los 625 nits del iPhone 12. En situaciones de exterior, lógicamente vamos a notar esta diferencia. En cuanto a interior, tendremos 2 pantallas, la verdad que excelentes, y no tenemos esos 120 Hz o ProMotion como se le llama en el iPad Pro, pero esperemos que en el siguiente iPhone sí la tengamos. Y lógicamente tienen la misma resistencia tanto el 12 como el 12 Pro al agua que las versiones anteriores. En esto no nos preocupamos. Y en procesador seguimos avanzando, ya nadie tenía problemas de procesador, pero este A14 la verdad que es un 50% más rápido en cuanto a GPU y a CPU, y a mí la verdad que me gusta mucho que Apple siga innovando en este procesador, ya que además es de 5 nanómetros, es decir, es el más pequeño que existe en el mercado telefónico, ¿vale? Me parece esto una cosa increíble que también tenía que decir, y además esto va a ayudar al rendimiento de la batería, que la batería ya os digo que en cuanto al 12 Pro Max va a ser la misma que en el 11 Pro Max, y en cuanto al 12 Pro es
1 hora al menos en reproducción de vídeo menos que el 11 Pro, ¿vale? Después, si nos vamos al iPhone 12, vamos a tener la misma batería que el iPhone 11 en las versiones normales, y la mini, lógicamente, son 2 horas menos en reproducción de vídeo que la versión normal. Creo que me he explicado, y también con las imágenes que he puesto, pues probablemente os ayude un poquito más a entenderlo. Aún así, tendremos comparativa de baterías en este canal, así que estáos muy atentos. Y nos vamos a las cámaras, porque hay novedades bastante interesantes, ¿vale? Estamos hablando de cámaras que mejoran todas ellas un poquito, ¿vale? Por ejemplo, el escáner LiDAR nos va a brindar retratos en el modo noche que antes no nos permitía, y también nos va a dar un enfoque automático más rápido con poca luz, y también experiencias de realidad aumentada. Esto es lo que prácticamente pensábamos que iba a hacer, pero se añaden todas esas cosas. Además, ahora los iPhone, tanto el 12 como el 12 Pro, graba en vídeo HDR con Dolby Vision, que me parece esto increíble, y que las personas que además, bueno, pues sepan grabar y sepan de vídeo van a disfrutarlo muchísimo. Además, vamos a poder grabar en modo noche en ambos dispositivos, y ahora vamos a poder aprovechar incluso de noche este modo noche que ambos tienen y que también mejora. También tenemos nuevo HDR en ambos dispositivos. Este es la tercera generación, que me parece, bueno, pues que también da un salto adelante, aunque las cámaras entraremos más en profundidad en otros vídeos. Algo que también seguramente os interesa son los precios, ya que estamos hablando de que el iPhone 12 mini sale por $699, $799 el normal, y las versiones Pro desde $999, ¿vale? Hablamos de un incremento del precio, ya que añaden todos 5G. Esto es muy importante, ya que se ha hecho mucho hincapié, aunque lo disfrutarán más, lógicamente, los países como Estados Unidos, Japón o Reino Unido, que tienen esta tecnología un poquito más desarrollada. También os tengo que decir que si estabais pensando en compraros un iPhone 11 o un iPhone XR, lo vais a poder seguir haciendo desde la tienda oficial, que está disponible también y no han descontinuado. El único es el iPhone 11 Pro, que sí han descontinuado. Las reservas de estos nuevos iPhones se pueden realizar a partir de este viernes, y el siguiente viernes se va a poder comprar en las tiendas físicas que estén abiertas, y si no, os llegará a vuestra casa. Así que, bueno, pues es una situación un poco especial, tenemos que adaptarnos a ella. Este ha sido un poco el resumen, muy resumen de la presentación de hoy. Es cierto que se han hablado de muchos detalles que no he dicho, podéis dejarlo en los comentarios, algunos muy relevantes que se me han olvidado, pero creo que he hecho un resumen ya de todos los dispositivos, y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Chao!